La lámpara sobre la mesa arrojaba un círculo de luz perfecto, como si quisiera dibujar una verdad que nadie se atrevía a mirar. Ella llevaba el delantal con esa familiaridad con la que se cargan los días. Sus manos sostenían una bandeja que temblaba poco más que un suspiro. Rodrigo la vio temblar y sonrió sin miramientos. Fue un gesto seco, profesional, letal. Puso delante de todos el peso de su superioridad y la hizo notar. «No es para ti, Valeria», dijo Rodrigo, con esa calma que siempre precede a la humillación. «Estos puestos requieren discreción. Si te molestó, vete». La frase rebotó en las paredes de cielo dorado. Las copas resonaron. Un murmullo curioso, más por timidez que por empatía, recorrió las mesas. Valeria aguantó la bandeja como quien sostiene una verdad frágil. Si dejaba caer su orgullo, algo en ella se partiría. Le respondió poco. No era mujer de grandes reclamos. Su voz, baja, arrastró un nombre que sabía sagrado, su madre. Sebastián, sentado en una mesa que daba al centro del salón, no era un cliente cualquiera. Se recostó un segundo en la silla, observó la escena sin apuro, y dentro de esa mirada contenida, empezó a sumar piezas que, hasta ese momento, eran apenas señales. Cielo dorado brillaba en las fotos promocionales, pero las grietas eran más visibles de lo que cualquiera imaginaba. Renuncias recientes, rostros tensos entre bastidores, una rotación que olía a silencios pactados. Y sobre todo, la forma en que Rodrigo ejercía el poder. Sin alzar la voz, con la certeza de quien no teme represalias. Valeria recogió la última mesa, la bandeja ya vacía, y se fue al fondo donde las luces eran menos indulgentes. Pasó por la cocina con el delantal pegado al cuerpo como si fuese una segunda piel, y por primera vez esa noche dejó que la sombra la acompañara hasta un cuarto pequeño, con un lavabo que siempre parecía demasiado frío. Se frotó la cara, contuvo la respiración. Las palabras de Rodrigo no solo habían sido una advertencia, habían sido un intento de borrarla. Lo supo porque lo había vivido antes, miradas que la descontaban, horarios que la penalizaban, pequeñas observaciones que buscaban quebrarla hasta hacerla renunciar. En esa mesa, Sebastián sintió algo parecido a culpa y algo parecido a urgencia. No le gustaba intervenir en público, no le gustaba exponer. Sin embargo, cuando vio la manera deliberada en que Rodrigo la empujaba a la orilla, una decisión empezó a tomar forma en su cabeza. No sería un rescate estruendoso, sería otra cosa, una investigación sin aspavientos, una red de salvaguardas que, tejida con paciencia, pudiera devolverle a la mujer del delantal aquello que le habían intentado arrebatar. El cielo dorado no era solo un restaurante con luz cálida, era una cadena de locales que ostentaban menús de autor y sonrisas bien ensayadas. En las fotografías institucionales aparecían los socios, los platos estrella, la fachada impecable. Lo que no aparecía eran los correos borrados en horas nocturnas, la nómina que no siempre cuadraba, ni la expresión cansada de quienes llamaban al restaurante su segunda casa. Detrás del brillo había jerarquías informales, relaciones de favor y el uso de la palabra disciplina como excusa. Rodrigo ejercía ese poder en el piso. Alguien más movía piezas desde la sombra. Sebastián había empezado a sospecharlo tiempo atrás, pero la humillación a Valeria le puso fecha y nombre a la sospecha. Valeria volvió a la sala con la bandeja limpia. Pasó cerca de la mesa de Sebastián y le agradeció con un gesto. No habló del incidente. No lo necesitó. Él anotó mentalmente 2 datos. El modo en que Rodrigo había ordenado la escena y la manera en que Valeria, a pesar del agravio, había sostenido su dignidad. Más tarde, cuando Tomás, el mesero joven que hacía años veía a Valeria como a una hermana, la observó, le susurró desde la barra un papelito arrugado. ¿Vas a hacer algo? Tomás sabía de silencios. Tenía, como muchos, la herida de las injusticias pequeñas que se acumulaban hasta formar una montaña. La cocina era un cuarto con nervios expuestos, hornos que respiraban calor, manteles doblados con la precisión de quienes han aprendido que el orden logra domar la incertidumbre. Allí transcurría la mayor parte de la vida real de Cielo Dorado,
lejos de la estética cuidada de las mesas. Valeria se apoyó contra una pila de platos y por un segundo dejó que la fatiga la habitara. Cuando cerró los ojos, vio a su madre, a quien cuidaba con la misma devoción silenciosa con la que ponía sal a los guisos, con paciencia, con exactitud, con un amor que conocía los límites del esfuerzo cotidiano. Marcos Mendoza había sido un nombre pequeño en los papeles públicos, pero gigantesco en el recuerdo de su familia. Murió dejando algo que Valeria nunca supo que pudiera reclamar. Un rastro, una huella en documentos que ahora parecían más tesoros que papeles. Doña Amparo hablaba poco de eso. Cuidaba la casa como quien guarda un relicario y no había querido incomodar. Para ella, el restaurante era más que un trabajo, era parte de la vida que su esposo había ayudado a construir. El rumor de una participación, de un reconocimiento tácito en la fundación del grupo, había flotado en los meses posteriores a la muerte de Marcos como una nube que nadie se atrevía a tocar. Sebastián tomó una decisión esa noche. No haría una escena, no confrontaría a Rodrigo delante del salón. Tomó su abrigo y antes de levantarse, dejó en la mesa un gesto discreto para Valeria, una nota con su nombre y un número. Fue suficiente para encender esperanza sin avasallar. Esa noche se marchó pensando en maneras de abrir una puerta cerrada sin que el ruido de la confrontación arruinara las pruebas que necesitaba recabar. Si quieres ver cómo se hace justicia, sigue con la historia. A la mañana siguiente, Cielo Dorado despertó con las mismas rutinas y una electricidad nueva en el aire. Los empleados se movían con cuidado, como si temieran que la atención pudiera romper la frágil confianza que todavía quedaba entre ellos. Luciana Ríos, la coordinadora de RRHH, llegó temprano. Era la mujer que sabía leer las sombras de un equipo, la que guardaba confidencias como quien conserva semillas para el invierno. Al verla, Sebastián le planteó lo que había visto sin grandilocuencias. Observé algo anoche. Debemos mirar los registros, pero sin alarmar a nadie. Ella asintió. Sabía que en ese restaurante cada paso debía estar medido para evitar represalias y a la vez para proteger a quienes podrían perderlo todo si se desataba una guerra interna. El primer paso fue interno y cauto. Revisar comunicaciones, no con el afán de incriminar, sino para identificar patrones. Se trató de un trabajo de pinzas, comprobar horarios, mensajes, accesos administrativos. Alguien había manipulado algo en el sistema. No se trataba de algo torpe. Quien borraba huellas lo hacía con conocimiento. Los accesos aparecían con nombres y horarios que no concordaban con la realidad. Un correo se mostraba enviado desde una cuenta oficial a horas imposibles. Un registro de nómina mostraba una modificación menor, pero significativa. Pequeñas anomalías que juntas formaban la silueta de una estrategia, empujar a ciertos empleados hasta que su salida pareciera voluntaria. Tomás confesó que había guardado un papel que Rodrigo dejó caer sin darse cuenta. Lo había recogido por impulso, como quien salva una servilleta que podría contener algo valioso. El papelito tenía un número de teléfono externo y una anotación incompleta. No parecía una nota de trabajo, parecía un recordatorio para algo más oscuro. Cuando Luciana lo vio, algo en su postura cambió. Los ojos se hicieron más duros, la boca más cerrada. Ella sabía lo que implicaba una comunicación fuera de los canales oficiales. Pactos, órdenes, presiones. Mientras tanto, Valeria mantuvo su ritmo. No sabía del papel de Tomás ni de la inspección silenciosa de Sebastián. Su mundo seguía siendo el de las rutinas, el de la certeza de que el trabajo honesto debía salvarla. En las noches, cuando cerraba, su madre la esperaba con una taza de té y una conversación que intentaba no tocar ciertos temas. Doña Amparo evitaba hablar de papeles y herencias como de palabras que podrían herir, no por miedo a los demás, sino por el temor a despertar un conflicto que su hija, cansada, no necesitaría. La búsqueda de pruebas llevó a Sebastián y Luciana a separar lo digital de lo tangible. Los archivos borrados en el sistema no siempre significaban ausencia total. A veces quedaban restos, sombras, ecos. Recurrieron a respaldos, a conversaciones archivadas en otros correos y a la memoria de quienes habían trabajado allí años atrás.
Un empleado retirado recordó una lista de accionistas que mencionaba, a medias, un apellido: Mendoza. La coincidencia hizo que Sebastián sintiera un frío en la nuca. No bastaba con un rumor. Necesitaba papeles, fechas, sellos. Necesitaba un documento que conectara a Marcos Mendoza con la fundación del grupo. Fue Tomás quien, entre vasos y bandejas, dijo una frase que cambió la marcha de la indagación. La mamá de Valeria guarda cosas. Siempre dice que mi marido y su papá hablaron de esto. No era información legal, pero era un sendero. Sebastián entendió que si los registros digitales estaban contaminados, la verdad podía seguir viva en papeles olvidados, en sobres escondidos en un armario doméstico. La casa de doña Amparo olía a sopa de hueso y a limpieza hecha con tiempo. Las paredes mostraban fotos enmarcadas en las que Marcos aún sonreía, como si el tiempo no pudiera con él. Cuando Sebastián y Luciana llegaron, ella los recibió con la misma cortesía que prodigaba a cualquier visitante. Té, galletas, una conversación medida. No parecía la clase de mujer que guardara secretos por orgullo. Parecía más una cuidadora de memoria. Hablaron de cosas triviales. Hablaron de cómo había comenzado el restaurante. Ella hablaba de Marcos con un orgullo sereno, y entre frases que eran paisajes, mencionó que guardaba un sobre con documentos que su esposo había dejado por si algún día alguien los necesitaba. El sobre apareció en un armario, detrás de paños que olían a almidón. Doña Amparo lo pasó con manos temblorosas, no por la edad, sino por la conciencia de que en ese instante algo estaba cambiando. Al abrirlo, el papel desplegó una tipografía antigua, sellos y una firma que parecía escrita con la calma de quien supo planear: Marcos Mendoza, nombre y rúbrica. El documento describía una participación en la sociedad que, si se leía con atención, no dejaba lugar a dudas sobre la implicación de Marcos en la génesis del grupo que hoy era Cielo Dorado. Leerlo fue como desenterrar una lámpara enterrada. La habitación se llenó de una luz que hizo visibles cosas que antes estaban ocultas. Para Valeria, que llegó después y observó el papel, la revelación tuvo algo de justicia largamente esperada. Su respiración se aceleró. Por primera vez desde la humillación, sintió que no estaba sola. Había una prueba, un hilo que la conectaba a algo que su padre había sido: partícipe, constructor, nombre con derecho. Pero no todo lo que brilla es necesariamente verdadero. Los documentos son pruebas, sí, pero en el mundo de Cielo Dorado, los papeles también podían ser neutralizados, borrados, desplazados, impugnados. Sebastián lo sabía. Luciana lo sabía. Doña Amparo lo sabía preferentemente en el silencio que siguió a la apertura del sobre. No se trataba solo de encontrar el papel correcto. Se trataba de sostener la verdad ante quienes podían comprar documentos, corromper registros o sembrar dudas. La primera duda surgió pronto. Sebastián pidió en voz baja que alguien verificara el documento en los archivos públicos. Un empleado del registro contestó que no había constancia clara de una inscripción a nombre de Marcos Mendoza que correspondiera a la fecha. En otras palabras, el papel de la casa existía, pero en los registros oficiales había un vacío. Ese vacío no era evidencia de falsedad del documento casero, era evidencia de que alguien había trabajado para borrar o desviar el rastro, o como posibilidad menos violenta, pero igual de peligrosa, que un error administrativo había permitido que la participación no quedara bien registrada en su momento. Ambas alternativas abrían caminos peligrosos. En la oficina del restaurante, Sebastián y Luciana empezaron a juntar pruebas con el sigilo de quien arma un rompecabezas en un cuarto oscuro: llamadas guardadas, testigos dispuestos a hablar, mensajes impresos, una nota olvidada por Rodrigo que Tomás había guardado, incluso fragmentos de conversaciones que apuntaban a la existencia de un número externo desde el que se ordenaban cierres de turno y cambios de plan. Cada pieza por sí sola no era definitiva. Todas juntas empezaban a delinear un mapa. Esa tarde, cuando regresaron a la casa de doña Amparo para leer el documento con calma, encontraron un detalle que ambos percibieron de inmediato. La dirección que figuraba en un campo del contrato tenía una letra distinta,
como si alguien la hubiera corregido a mano. No era un error enorme, pero quien trabaja falsificando documentos sabe que los pequeños detalles delatan inseguridad. Una letra fuera de lugar, una coma mal puesta, una firma que no encaja con la caligrafía habitual. Luciana señaló eso sin dramatismos. Su dedo se posó sobre la corrección con la paciencia de quien sabe que la verdad se revela en las arrugas de la tinta. Valeria observó el papel, luego miró a su madre. Doña Amparo bajó la vista. No por culpa, por cansancio. Nunca imaginó que los papeles de su marido se convertirían en un arma que la pondría en el centro de una disputa. Elena, no Amparo, había guardado el documento con la esperanza de que algún día sirviera para proteger a su hija, no para abrir una guerra. Saber que había una línea, una corrección, encendió en Valeria algo nuevo. No solo la posibilidad de reclamar, sino la certeza de que esa reclamación podría ser combatida por quienes preferían mantener el statu quo. Mientras tanto, en otro despacho bien iluminado, Ernesto Palafox cerró una carpeta con la tranquilidad de quien cree haber previsto todo. Su actitud no era la de un hombre desesperado, era la de uno que maneja riesgos. Si había que frenar a alguien, se haría con documentos, con movimientos en los registros, con la presentación de una demanda preventiva si era necesario. Ernesto conocía los circuitos. Sabía que un impedimento bien planteado podía desarticular a quien se atreviera a reclamar. Era una jugada de despacho, mover una ficha para que el tablero quedara bajo control. Esa noche, cuando Valeria puso el documento sobre la mesa del comedor y lo miró con la luz de una lámpara que parecía menos generosa que la del restaurante, algo se quebró dentro de ella y al mismo tiempo se recompuso. Tenía en la palma de la mano la prueba de que su padre no era un nombre menor. Tenía un relato en tinta que podía hacerle justicia, pero también tenía la certeza de que a su alrededor había fuerzas que preferían la invisibilidad. Al lado del contrato quedó la nota arrugada de Tomás. El número, un hilo que conectaba lo doméstico con lo corporativo, lo personal con lo institucional. Ese mismo día, Rodrigo llegó temprano al restaurante. Caminó entre las mesas con la seguridad de quien no espera resistencia y, sin prisa, revisó el software de reservas. No encontró lo que buscaba. No aún. Habló por teléfono en voz baja. Sus palabras fueron medidas, como si la prudencia fuera una inversión. No sospechó que alguien miraba sus movimientos desde un rincón. Un empleado del turno de la mañana había dejado abierta una ventana del sistema y en la pantalla una serie de accesos erráticos aparecieron como manchas sobre una hoja en blanco. A la noche, cuando Sebastián envió discretamente un correo a un contacto en el registro público para pedir una verificación de registros históricos a nombre de Marcos Mendoza, la respuesta no fue inmediata. En el mundo de gestiones y papeles, los tiempos son un elemento del caso. Rápidos cuando se quiere encubrir, lentos cuando se busca esclarecer. Esa espera fue una de las primeras piedras que Sebastián colocó en el camino hacia la verdad. Sabía que debía moverse con cuidado. Cualquier filtración, cualquier movimiento apresurado, podía alertar a quienes no querían que ciertos nombres volvieran a la luz. La casa de doña Amparo quedó esa noche con el documento extendido sobre la mesa, una lámpara que proyectaba sombras alargadas y la sensación de que, si alguien golpeaba la puerta, todo podría alterarse. Valeria se acostó pensando en su padre como un hombre que había dejado un papel como si fuera una promesa. Pensó en la injusticia de los que pretenden robar la dignidad ajena y en la posibilidad de que esa misma dignidad pudiera ser restaurada con paciencia y pruebas. Tenía miedo, pero también tenía algo peor para quienes quisieran despojarla: la determinación de quien ha visto la verdad con sus propias manos. Entretanto, en un despacho donde los teléfonos sonaban más que las conciencias, se empezaron a trazar movimientos. Ernesto no era bravucón, era estratégico. Sabía que la llegada de un documento implicaba, tarde o temprano, la movilización de recursos. Y si un documento casero mostraba señales de autenticidad, su mejor defensa era anticiparse. Una demanda preventiva,
presentada con argumentos que sembraran dudas, podía detener una reclamación en seco. Dejar que alguien levante la voz sin respuesta sería costoso. Había que cerrar el paso. En su entorno, las líneas se tendieron. No era aún la confrontación pública, era la preparación de una resistencia que, en su cálculo, resultaría eficaz. La historia tomó velocidad en los días siguientes. Se sucedieron pequeñas victorias que prometían más. Mensajes reencontrados, testimonios de empleados que recordaban conversaciones, una copia del contrato que alguien había hecho antes de malograr los archivos digitales. Pero también apareció la primera señal de peligro, una llamada anónima a la clínica donde doña Amparo recibía atención, una voz que preguntó por nombres y horarios sin ofrecer explicaciones. La clínica respondió con la discreción que corresponde a un servicio de salud. No hubo amenaza explícita, pero la intención de averiguar datos sensibles fue suficiente para encender alarmas. La intuición de Sebastián se endureció. No era solo una disputa por papeles, era un intento de neutralizar una reivindicación mediante la presión. La salud de doña Amparo se convirtió, en esa sola noche, en una pieza del tablero. Para quien planeara con frialdad, amenazar el entorno íntimo de un reclamante podía ser la palanca más efectiva. Sebastián hizo lo que debía. Tomó notas, registró la llamada, habló con la clínica y dejó constancia de la intención. No se trataba de convertir la sospecha en espectáculo, se trataba de construir un expediente. Porque en la batalla por la verdad, la emoción no basta. Hacen falta pruebas, procedimientos y testigos. Aún así, la noche en que Valeria se quedó mirando el contrato en la mesa de su casa, había una sensación extraña de victoria contenida. El documento estaba allí. Su padre aparecía en tinta. El pasado que le habían querido negar se tornaba presente una vez más. Sostenía el papel y por primera vez permitió que la esperanza asomara sin recato. No era la certeza del triunfo, era la certeza de tener algo concreto por lo que luchar. Pero fuera, en los despachos y en las pantallas, se movían manos que no estaban dispuestas a perder, y en la bruma de esas manos, la historia se preparaba para un giro que pondría en riesgo más que la reputación de unas pocas personas. La lucha por la participación de Marcos Mendoza en Cielo Dorado no sería solo una disputa de papeles, sería una prueba sobre cómo se reparte la dignidad de quienes han trabajado en silencio. Valeria lo intuyó, no esperaba atajos, esperaba la lenta, paciente, inequívoca construcción de la verdad. En la madrugada, un sobre sin remitente apareció sobre la mesa de la cocina de doña Amparo. No estaba dirigido con agresión, ni con promesas. Estaba doblado con la frialdad de un aviso silencioso. Valeria lo abrió con manos que no dejaban de temblar. Dentro, una hoja con pocas palabras. Verifique las escrituras antes de molestar a quien ya lo resolvió todo. No era una amenaza con detalles, era una sentencia encubierta. Alguien sabía del documento, alguien lo había visto y respondía. La nota tenía la intención de sembrar miedo. No lo consiguió, pero dejó claro el riesgo. Sebastián leyó la nota primero. No hizo comentarios grandilocuentes. Miró a Valeria, miró a doña Amparo, y percibió en la casa la sensación de que el pasado y el presente estaban a punto de chocar. Sabía que ahora no bastaba con pruebas, había que proteger a las personas. Pidió con la calma que lo caracterizaba que alguien se quedara con doña Amparo esa noche. La petición fue aceptada sin preguntas. Proteger a quien cuida no es un gesto heroico. Es lo mínimo que un grupo puede hacer cuando la corriente comienza a traer piedras. Y así, con un sobre abierto sobre la mesa y el documento de Marcos extendido como si esperara ser reclamado, la historia se detuvo por un momento en el latido de las manos. Valeria sabía que su vida ya no cabía solo en mesones y bandejas. El nombre de su padre, impreso en tinta, había encendido algo que no tendría marcha atrás. Pero aún no era hora de la última palabra. Faltaban pruebas, testigos, pasos que, si se daban con prudencia, podrían hacer que la justicia no llegara por azar, sino por mérito. La ciudad seguía su ritmo afuera.
Las luces de cielo dorado se apagaban a su hora y se encendían al día siguiente, como si nada hubiera cambiado. Dentro de esa misma ciudad, sin embargo, se empezaba a tramar una verdad que exigiría tiempo y coraje, y quienes miraban desde la sombra entendieron que la jugada que habían planeado contra una joven mesera podía convertirse en algo que terminaría por devolverle no solo un nombre, sino la dignidad que le habían querido arrebatar. La pregunta dejó de ser si lo lograrían y pasó a ser cuánto costaría cada avance, qué piezas tenían ya dispuestas en el tablero y cuáles faltaban por colocar. La pregunta dejó de ser si lo lograrían y pasó a ser cuánto costaría cada avance. El tablero ya no pertenecía solo a quienes habían movido las piezas desde la sombra, ahora había manos dispuestas a desmontar la trampa con paciencia, a sostener a quienes se exponían y a cuidar a los que podían quedar heridos en el proceso. Los días siguientes se ocuparon en poner borde a la verdad. Sebastián y Luciana trabajaron con la precisión de quien cose hilos finos. Entrevistas con antiguos empleados, solicitudes discretas a oficinas públicas, impresiones de correos y la concatenación de mensajes que hasta entonces habían parecido aislados. La investigación no era un arrebato, era una costura. Cada testimonio aportaba una hebra, cada documento otro color. Tomás, con la lealtad de quien ha compartido mesa y madrugada con alguien, recogía confesiones de compañeros que al fin se atrevían a hablar. No eran héroes grandilocuentes, eran trabajadores que habían esperado demasiado tiempo para que alguien creyera que lo que pasaba en el piso tenía consecuencias. Ernesto no tardó en reaccionar, pero su respuesta fue la de quien opera en despachos. Una demanda preventiva, presentada con formalidad, diseñada para sembrar duda y frenar la ofensiva. El procedimiento llegó sin estridencias, un buzón sellado, una notificación a la gerencia, un documento que invocaba derechos y urgencias. La estrategia de Ernesto, tal y como Luciana la leyó y se la devolvió a Sebastián en voz baja, buscaba dos cosas al mismo tiempo: consolidar una narrativa de irregularidades potenciales en los papeles de la empresa y alimentar la idea de que cualquier reclamo de terceros podría desestabilizar la marcha del negocio. Era, dijo Luciana, una maniobra defensiva que podía encallar reclamaciones legítimas si se permitía que las dudas crecieran sin control. No era la primera vez que alguien usaba la ley como escudo. Lo peligroso era la apariencia de legalidad, firmas, sellos, formalismos que podrían desalentar a un juez o a un directorio indeciso. Por eso la respuesta debía ser técnica y humana al mismo tiempo. Juntar pruebas, sí, pero también proteger a las personas amenazadas. Sebastián decidió dividir la tarea. Él atendería las cuestiones externas, contactos con el registro público, reuniones con asesores y, si hacía falta, con el Consejo de Administración. Luciana se encargaría de preparar a los empleados para declarar, de acompañar a quienes temían represalias y de diseñar un protocolo de seguridad para la clínica de Doña Amparo. Tomás se ofreció a reunir testimonios en letra y firma. Su bolígrafo era ahora una herramienta de justicia. En paralelo, Valeria no se convirtió de la noche a la mañana en una abogada. Su contribución fue de otro tipo. Pasó horas analizando el contrato que había encontrado. Lo leyó no como un dictamen legal, sino como quien relee la letra de un padre en la memoria. Fue ahí, en una anotación al margen, donde encontró algo que otros podrían haber pasado por alto, una dirección consignada en el documento que no correspondía con la que su familia había usado durante años. No era un error de un número, era una variante pequeña, un barrio distinto, una nomenclatura ligeramente torcida. Para quien conoce un mapa de calles y recuerdos, esa diferencia es un tropiezo. Un documento serio no confunde la avenida con la calle. Valeria lo señaló con el dedo tembloroso y, sin terminar de creer la suerte que la ayudaba, recitó la dirección verdadera en voz baja, como si limpiara polvo de una placa. Luciana escuchó y asintió con esa mezcla de alivio y concentración que suelen tener quienes encuentran una pista en medio de una maraña. «Eso es una huella», dijo. «Un falsificador puede copiar firmas. Los falsificadores novatos tropiezan con los pequeños detalles. Ese cambio de dirección
puede ser el hilo para demostrar inconsistencia. La certeza no vino sola, vino acompañada de cautela. Sebastián, por su parte, ordenó que se imprimieran copias certificadas del documento casero y que se solicitaran comparativas de la escritura mediante peritos de confianza. No se trataba de celebrar una intuición, se trataba de convertirla en evidencia sólida. Mientras recopilaban peritajes y testimonios, la presión por parte de Ernesto subía de tono en el terreno informativo. Desde la sombra, sus aliados empezaron a filtrar versiones dirigidas a medios locales y a proveedores, que una disputa patrimonial ponía en riesgo el normal funcionamiento de Cielo Dorado, que reclamaciones intempestivas podían dañar la marca. Eran insinuaciones pensadas para incomodar a la Junta y a los socios que veían, con inquietud, cómo un pleito podría teñir balances y contratos con proveedores. Sebastián respondió con transparencia calculada. Informó a los socios verídicos sobre la existencia del documento, mostró la cadena de custodia y propuso medidas conservadoras para proteger el negocio mientras se resolvía la disputa de fondo. La táctica de Ernesto, sin embargo, no se limitó a la demanda. En un gesto que mostraba su voluntad de emplear palancas distintas, se registró la primera acción directa contra el entorno de Valeria. Una llamada a la clínica donde doña Amparo recibía atención, una consulta aparentemente rutinaria que, sin embargo, buscó sondear términos, horarios y diagnósticos. No hubo amenazas explícitas en el intercambio que dejó constancia en los registros de la clínica. Sí hubo una intención clínica de averiguar y en la interpretación de quienes la recibieron una amenaza implícita a la estabilidad del servicio. La administración de la clínica, fiel a su deber, protegió datos, pero la simple existencia de esa llamada encendió alarmas. Sebastián no dejó nada al azar. Habló con la directora de la clínica, presentó los hechos y ofreció garantías. Apoyar la continuidad de tratamiento de doña Amparo con fondos de contingencia mientras se aclaraba la situación, acompañar a la administración ante cualquier intento de presionar desde fuera y dejar un canal directo para comunicarse con su equipo. La clínica accedió a mantener la discreción, pero pidió que se documentara todo. A cambio, Sebastián pidió que se activara un protocolo de seguridad para doña Amparo. Visitas controladas, avisos a la familia ante llamadas inusuales y la posibilidad de reprogramar consultas sin costo si se detectaba injerencia externa. Era una protección práctica, no heroica, pero eficaz. Se trataba de garantizar que la salud no quedara en manos del miedo. Ese movimiento tuvo efectos inmediatos. Primero, porque mostró que la familia y sus aliados estaban atentos y organizados. Segundo, porque transformó la llamada en un hecho formal que podía integrarse a la investigación como intento de presión. Para quienes investigaban la falsedad documental y la maniobra de la demanda preventiva, la constancia de la comunicación con la clínica aportaba un nuevo elemento, la existencia de una estrategia que no solo buscaba detener una reclamación, sino desarticular a quien la enunciaba mediante la vulnerabilidad de su entorno. Ernesto, al ver que las piezas se complicaban, adoptó otra estrategia típica de quienes creen saber jugar todas las cartas: intentar neutralizar a los testigos. Fueron semanas de pequeños movimientos, correos con ofertas a empleados que consideraban susceptibles a cambiar de versión, llamadas a proveedores pidiendo discreción, insinuaciones sobre despidos en caso de desestabilización. No hubo violencia abierta, todo fue cálculo. Rodrigo, que hasta entonces había sido la cara visible del acoso en la sala, empezó a sentir el peso de la posibilidad de un desenlace que lo dejara fuera del lugar. Su manera de caminar por el comedor adquirió prisa, su sonrisa, una tensión nueva. La respuesta interna fue, no obstante, colectiva. Luciana organizó encuentros con el personal en los que se explicaron pasos simples y claros: cómo dar testimonio, dónde dejar documentos que pudieran respaldar sus versiones, a quién acudir en caso de represalias. Se habló de confidencialidad, de apoyo legal para quienes aceptaran declarar y de la necesidad de no sucumbir al miedo. Muchos meses de silencio acumulado no se resuelven en una charla, pero la conversación abrió ventanas.
Los empleados que habían callado por temor empezaron a mirar con otros ojos la posibilidad de que su testimonio no solo fuera escuchado, sino protegido. A medida que las pruebas se acumulaban, peritajes preliminares sobre la firma comparada, registros que mostraban accesos extraños en horarios nocturnos, copias impresas de correos que consolidaban la existencia de un número externo, Sebastián decidió que era hora de llevar el caso fuera del circuito meramente empresarial. Presentó las evidencias ante la instancia competente y solicitó la apertura de una investigación por falsificación y por intento de coacción. No se trataba de clamar venganza, se trataba de activar mecanismos que, por su propia naturaleza, estaban diseñados para garantizar la veracidad de los procesos. La investigación inició con discreción, con peritajes oficiales y citaciones a declarar. Durante ese tiempo, la presión mediática, esa mezcla de rumores sembrados por aliados de Ernesto, creció en intensidad, pero encontró menos eco que antes. Los periodistas solían buscar la polémica. La claridad ofrecida por documentos y por la postura pública de la Junta redujo el espacio para especulaciones. Cuando la noticia de una investigación emergió, lo hizo con una tonalidad diferente, la del procedimiento en marcha, no la del escándalo inmotivado. Para la plantilla de Cielo Dorado, ver que la ley actuaba con pasos mesurados fue un alivio. Para Valeria, fue una confirmación de que la paciencia y la persistencia podían traducirse en justicia. El conflicto alcanzó su punto de ruptura cuando Ernesto decidió presentar una versión pública de los hechos, apoyada en la demanda preventiva. Lo hizo con la seguridad de quien considera que una narrativa insistente puede desgastar la convicción de quienes han de decidir. Pero había un detalle que no había previsto o que había subestimado: la cohesión que se había formado entre quienes apoyaban a Valeria. Los testigos, que antes titubeaban, ahora declaraban con respaldo. Las pruebas periciales que contradecían la versión presentada por Ernesto comenzaron a construirse como una contranarrativa inapelable. Además, la llamada a la clínica y la constancia de intento de presión convirtieron lo que podría haber sido una disputa patrimonial en un asunto con aristas penales, posible falsificación y tentativa de coacción. En la reunión del directorio, la tensión fue palpable. Los socios escucharon documentos, escucharon testigos, escucharon a Luciana explicar con claridad cómo se habían trabajado las garantías para empleados. Escucharon también a Sebastián, que habló desde la mezcla de pragmatismo y dignidad que lo caracterizaba. Las cuentas y la reputación fueron argumentos poderosos en la mesa, pero la cuestión moral, la de reconocer a quien había construido parte del sueño, no era menor. Al final de la deliberación, la Junta acordó algo que había sido imposible cuando el rumor flotaba en el aire: apoyar la investigación, apartar preventivamente a Ernesto de funciones que involucraran la gestión del grupo y abrir la posibilidad de reconocer la participación heredada por Marcos Mendoza, condicionada a los resultados de las pruebas en trámite. Esa decisión fue una bisagra. No había una sentencia final. Había así una postura que equilibraba la protección del negocio con la búsqueda de la verdad. Ernesto, separado de facto de su capacidad de decisión, reaccionó con frialdad. No había gritos, solo cartas y abogados que intercambiaban formalidades. Rodrigo, por su parte, fue llamado a declarar y se le suspendió de sus funciones. La empresa necesitaba recuperar la normalidad y para ello la gerencia interina puso en marcha una transición. Nadie celebró por anticipado. El objetivo, más que la expulsión, era restablecer un clima que permitiera trabajar sin miedo. La pelea no terminó allí. Las piezas judiciales tardaron semanas en resolverse. Hubo peritajes, constancias, comparecencias, pero en medio de ese proceso intervino algo que a veces no aparece en los libros de procedimiento: la fuerza transformadora de la confianza pública y de los actos concretos. Sebastián, en lugar de permanecer detrás de una mesa, decidió dar un gesto visible de reparación. Propuso, en nombre del grupo, que se reconociera públicamente la contribución de los fundadores y que se ofreciera a Valeria una posición que equilibrara la restitución patrimonial con una responsabilidad operativa real. No era una dádiva,
Era una oferta producto de la evidencia y de la convicción de que la empresa no podía sostenerse sin incorporar a quienes habían contribuido a su creación. Valeria, al escuchar la propuesta por primera vez, se quedó unos segundos en silencio. No estaba acostumbrada a ser el centro de decisiones de ese tipo. Hablar de propiedad, aun en términos de participación, tiene el peso de lo abstracto, pero la propuesta se presentó también de forma cotidiana. Reconocimiento oficial del vínculo de Marcos con la empresa, entrega de una participación que la convertía en copropietaria relevante y la oferta de asumir la gerencia de aquel local en el que ella había hecho noches y mañanas. Era una decisión con consecuencias. Implicaba dejar cierta familiaridad de lado para asumir responsabilidad pública. Ella lo pensó como quien mira una olla a fuego lento, midiendo el riesgo, la posibilidad y la responsabilidad. Antes de aceptar, pidió tiempo para conversar con su madre. Doña Amparo, que había sido cuidadora de recuerdos más que defensora de pleitos, la miró con esa claridad que da el despojo del miedo. «Si tu padre lo dejó en tinta, es porque quería que su esfuerzo no desapareciera», dijo. «Si ahora te toca a ti, no lo hagas por venganza. Hazlo por la gente que trabaja ahí, por los que han servido mesas y han dejado su vida en la cocina». Esas palabras, simples y directas, definieron la brújula que Valeria adoptó. Aceptó, pero con condiciones. No quería solo un título ni una placa. Quería poder instalar cambios que protegieran a los empleados, evitar que nadie más fuera empujado a abandonar su puesto por humillaciones, crear canales de denuncia anónima y fundar una pequeña beca en nombre de su padre para hijos de trabajadores que deseasen formarse en hostelería. La Junta respondió con apertura. La oferta inicial se transformó en un acuerdo articulado que reconocía la participación, le ofrecía la gerencia operacional y le daba la potestad de liderar un programa de cultura laboral. No fue una imposición de poder, fue un llamado a transformar aquello que había causado tanto daño. La restitución legal, por su lado, siguió su curso. Las autoridades encontraron elementos consistentes con la falsificación en los documentos aportados por Ernesto para sustentar su demanda preventiva. No se trató de un veredicto fulminante. Fue el inicio de una investigación formal que, unida a la debilidad de ciertos argumentos presentados por Ernesto, condujo a medidas cautelares contra él y a la constatación de irregularidades que terminaron por dañarlo en términos societarios. Rodrigo, por su parte, renunció antes de que la empresa procediera a un despido formal. Su salida fue medida pero definitiva. En vez de venganza, lo que hubo fue una limpieza operativa. Aquellos que habían usado el poder para amedrentar no podían ocupar los mismos puestos. La transición no fue instantánea ni indolora. Hubo días en los que la cocina se vació de personal por la fatiga emocional, semanas en que la sala pareció como una herida aún sin cerrar. Pero con el tiempo, las prácticas cambiaron. Horarios más respetuosos, protocolos claros para el trato entre jefes y personal, canales de comunicación que no dependían de favores o de silencios. Valeria organizó reuniones semanales en las que escuchaba a cada equipo, la barra, la cocina, la administración. No prometió milagros, prometió escucha y cambios concretos. Propuso comités de rotación justa, supervisión a los gerentes por parte de un comité de empleados y una política de sanciones transparentes para conductas abusivas. Eran medidas prácticas, a veces pequeñas, pero empezaron a reconstruir un clima. El día de la reinauguración del local que había sido epicentro de tanto dolor tuvo algo de ceremonia íntima y público. No fue una gran fiesta mediática. Fue un acto con la gente que había sufrido y que había apoyado la causa. Tomás en primera fila, Luciana con los papeles oficiales, Sebastián observando con una mezcla de orgullo y desposesión, porque había empujado para que la protagonista fuera quien siempre debió ser. Doña Amparo cruzó la puerta con la serenidad de quien ve que las cosas finalmente ocupan el lugar que merecen. La prensa cubrió la apertura, pero no la marcó con morbo. Destacó más la reconstrucción que el escándalo. Antes de cortar la cinta simbólica, Valeria caminó por la sala. Observó las lámparas que antes solo iluminaban mesas, ahora convertidas en sitios de conversación.
Miró la cocina, donde las manos habían pasado de manos inseguras a manos con horizonte. En una pared, donde antes había una foto de la inauguración original, se colocó una placa nueva, un tributo sencillo, con letras pulcras, que reconocía a quienes habían construido Cielo Dorado en su origen. La placa llevaba el nombre de Marcos Mendoza y una frase escogida por la familia: para los que trabajan en silencio. Fue un gesto que honraba el pasado y que al mismo tiempo señalaba hacia el futuro. En el discurso que hizo, Valeria eligió no hablar largo. Sus palabras fueron medidas, sinceras. Agradeció a quienes la habían apoyado, nombró a los que habían testificado y dijo que la restauración de su vínculo con la empresa no era un triunfo personal, sino la oportunidad de convertir ese lugar en un sitio donde la dignidad se cuidara tanto como el menú. Invitó al personal a ser corresponsable de las reglas y cerró con una promesa: aquí nadie debe temer por su trabajo por la humillación de un superior. Aquí hacemos que el respeto sea parte del servicio. La escena que marcó el contraste con la humillación inicial fue breve. Un cliente acomodado que, en su momento de altivez, había señalado a Valeria como si su delantal fuese un rótulo de inferioridad, se acercó ahora al mostrador para felicitar el servicio. La mirada de Valeria no buscó revancha. Fue una mirada que medía el gesto. En la zona donde antes el delantal había sido objeto de burla, ahora alguien colocó una placa pequeña que decía: para quienes sostienen el pulso del lugar. Fue un detalle simple pero simbólico, el reconocimiento público de aquello que antes se ocultaba. La vida en Cielo Dorado empezó a normalizarse, aunque ya con una diferencia. Había memoria viva de lo que pasó. Los hábitos mutaron. Las conversaciones en la cocina dejaron de girar alrededor de quejas sin salida y se centraron en propuestas. Valeria impulsó un programa de formación para jóvenes de la comunidad, en parte financiado por una porción de la participación que le fue entregada, y en parte por aportes de socios que cambiaron su visión tras la crisis. Era un gesto que le daba sentido al legado de Marcos, no solo reclamar lo que había sido suyo, sino convertirlo en una plataforma de posibilidades para otros. El nombre de Ernesto quedó, por un tiempo, vinculado a procedimientos y a una investigación en curso. No hubo celebraciones por ello. Lo que hubo fue el ejercicio de las instituciones. Las medidas que la Junta adoptó y la presión de la opinión pública, sumadas a las pruebas recabadas, terminaron por aislar a quienes habían usado el poder para controlar a otros. La resolución final de los procedimientos, aquella que suele corresponder a instancias judiciales o administrativas superiores, se abrió como un proceso que seguía su cauce sin prisa ni necesidad de exhibición pública por parte de nadie en el equipo de Valeria. Ellos habían hecho lo que debían: juntar pruebas, proteger a la gente, poner el caso en manos de quienes deciden. En el plano íntimo, la relación entre Valeria y su madre se transformó. Doña Amparo, que había guardado papeles con la discreción de quien no quiere dolor para su hija, se dejó ver con menos miedo. En la reinauguración, la señora caminó por la sala con el orgullo contenible de quien ve que su hogar cobra sentido en otro sitio. Se sentó en la mesa que antes ocupaban clientes que nada sabían de su historia y escuchó por fin que el nombre de su esposo no era una sombra, sino una presencia reconocida. Abrazó a su hija con la ternura de la pequeña victoria que es sobrevivir. Tomás, que había sido testigo y aliado desde el inicio, siguió trabajando en la sala con la misma entrega. No buscó medallas. Le importaba, sobre todo, que las nuevas reglas fueran vivas y no papel, y en las reuniones que Valeria convocó para escuchar propuestas, Tomás habló de horarios justos, de la importancia de no humillar a nadie y de cuidar la salud emocional de quienes hacen el servicio. Sus palabras resonaron porque eran la voz de quienes habían aguantado en silencio. Con el tiempo, Cielo Dorado recuperó su pulso comercial, pero sobre todo recuperó una ética que se estaba cristalizando en prácticas concretas, canales anónimos de denuncia, un protocolo claro para situaciones de abuso, un comité mixto de supervisión y una política clara de conciliación de horarios. No era la promesa de un mundo perfecto, era, más bien, la disciplina de no permitir
que lo que sucedió volviera a reproducirse en la rutina. Y cada pequeño logro fue celebrado con la modestia de quienes han leído la fragilidad humana y saben que cuidarla es un trabajo diario. La placa que se colocó en el lugar donde ahora se veía una foto de Marcos y donde antes solo había logos de marca, se convirtió en punto de encuentro. Los empleados dejaban ahí notas discretas en fechas señaladas y algunos compañeros de fuera traían flores que ponían a un lado. Había un peso simbólico. Era un recordatorio de que esos nombres, esos esfuerzos silenciosos, tenían valor. Para Valeria, la placa no era un triunfo personal, era un pacto con la memoria. La vida siguió su curso. De vez en cuando aparecían noticias de la investigación administrativa que involucraba a Ernesto. Se mencionaban, sin juicios de sentencia, los pasos procesales. Para la gente de Cielo Dorado, esas noticias eran ecos que no alteraban la rutina. Había otra noticia más inmediata: la apertura de la primera convocatoria de becas Marcos Mendoza, un programa modesto, destinado a adolescentes de la zona interesados en la cocina. Valeria presidió el acto inaugural. Vio a jóvenes que miraban con atención y a familias que agradecían la oportunidad. Fue un momento que, sin estridencias, cerró la idea de que la lucha no se circunscribía a reclamar justicia por ella, sino a transformar esa justicia en posibilidad para otros. La última escena, la que inevitablemente generó una sonrisa torcida en quienes habían visto la humillación en su inicio, se desarrolló casi sin querer. Un día de servicio con mesas llenas, una lámpara que arrojaba su círculo de luz sobre la mesa principal y un cliente que, sin maldad, dijo en voz alta ante un grupo de amigos algo que antes habría sido punzante. Recuerden, nunca le den propina pensando que comprarán simpatía. La frase quedó en el aire. Valeria, que justo pasaba por ahí con una bandeja en la mano, no contestó. Regresó después a la cocina, donde Tomás le entregó una taza de café. En la pared, cerca de la caja, estaba la placa que recordaba a quienes habían construido el lugar en silencio. Alguien le había colocado debajo del texto un pequeño cartelito de broma que decía: «Nunca te daré propina», dijo el rico. Pero la mesera era dueña de la cadena. La ironía hizo que quienes la leyeron soltaran una pequeña carcajada, una risa que no venía de la burla, sino de la justicia cumplida con trabajo y sin gritos. La frase simple, situada allí, funcionó como un remate justo. La humillación pública había quedado registrada en la memoria, pero también había un final que no dependía del escarnio, sino de la restitución. Valeria ahora presidía un espacio donde la dignidad tenía más peso que una propina, donde el apellido de su padre no era una sombra, sino una llave. No se trataba de exhibir poder, se trataba de poner la verdad donde debía estar y de convertir esa verdad en políticas que evitaran que otros sufrieran lo mismo. Años después, cuando alguien preguntara por Cielo Dorado, la historia que se contaría sería múltiple: la de la comida y la hospitalidad, sí, pero también la de una mesera que reclamó su derecho con pruebas y con el apoyo de quienes creyeron que el trabajo honesto merecía visibilidad. La narrativa no era moralizante, era simplemente el relato de una sucesión de decisiones: contar, proteger, reunirse, evidenciar y transformar. Era la historia de cómo la dignidad, cuando es sostenida por la organización y por la ley, puede convertirse en un legado. La última imagen que cerró ese ciclo fue la de doña Amparo en la terraza del cuarto piso del restaurante, mirando la ciudad y sosteniendo la mano de su hija. No era un gesto público ni una foto para prensa. Era el silencio de quien ve que lo justo, aunque tardío, llegó. Valeria apoyó la otra mano sobre la placa y sin dramatismos dijo: «Nunca imaginé que esto sería así». Doña Amparo sonrió y con la calma de quien ha sabido esperar, respondió: «Tu padre habría querido esto, que su nombre no sea tema de pelea sino de camino». Cuando las luces del Cielo Dorado bajaron al final de la jornada, el brillo en el comedor ya no era el de la perfección aparente, sino el de un lugar que sabe su historia y que, por eso mismo, se empeña en cuidarse. La cadena seguía en pie, pero con otra textura.
Ahora en su entramado había participación, voces y normas que hablaban de equidad, y aquel pequeño cartelito de broma, clavado junto a la placa, quedó como un testigo mudo de la ironía que la vida a veces reserva. Una frase dicha despreciativamente en un salón, y la verdad que, con paciencia y pruebas, volvió a poner las piezas en su sitio. Comparte esta historia si crees que el trabajo honesto merece ser visible. Suscríbete para más relatos de justicia y dignidad.